que tienen que ver con el impuesto a la propiedad, al agua, y también se aumentaba un 6%, o sea, sí, de un 4% que nosotros el año pasado acompañamos cuando se presentó el presupuesto, ahora se está hablando de un 6% más acumulativo mensual. La gente tiene que saber que si no paga los impuestos mensualmente va a tener mes a mes un recargo de un 10% sumativo. Es decir, acumulativo sería la palabra. Entonces nos parece exagerado en ese sentido aumentarlo un 6%. Por ende, yo querría preguntarles qué indicadores socioeconómicos ustedes tuvieron en cuenta para proponer ese aumento del 6%, que seguiría al 10% en mayo, porque nosotros no los conocemos a esos indicadores que analizaron. ahí están. Sí, Angélica, yo te cuento, solamente te corrijo que la palabra a utilizar correctamente no es que tengan un recargo del 10%, sino un ajuste del 10%. Una actualización. Sí, por eso, pero no es lo mismo decir que hay un recargo porque no hay mora, no hay nada, porque el contribuyente decide pagarlo en cuotas. Solamente, como bien decía, a partir de mayo la cuota se ajustaría en vez de un 4%, un 10%. Pero acumulativa. Sí, es acumulativo. Lo fundamental de solicitar esta actualización está dentro de los considerandos que leyó recién Adrián, y es que para el año 2024 se prevé una inflación arriba del 200%, no sé si será 210, 220, 230, y con el cuadro tarifario, con la OTA, la orden tarifaria, la ordenanza tarifaria del año pasado, tal cual fue aprobada, llegaríamos a 146 puntos, es decir, que estaríamos casi 90 puntos por debajo de la inflación esperada. Si hiciésemos este cambio, llegaríamos a un acumulado de ajuste de 185 puntos, es decir, seguiríamos estando casi 50 puntos por debajo. Todos sabemos hoy que los precios de todo en general, de la canasta básica, de todo, la inflación núcleo, como se le dice, está superior al 4%, y habiendo ya transcurrido 4 o 5 meses, ese 10% nos va a permitir compensar el desacople de precios que tuvimos durante estos primeros 4 o 5 meses. Es decir, lo que armaron del Departamento de Finanzas es tratar de amortiguar el descalce que va a tener el municipio por cobrar, como bien decía, unas contribuciones por servicios que se actualiza mucho menos que la inflación y que todo el costo. Los mismos argumentos que dio Cooperativa Eléctrica para lo que es cloacas también aplica a nuestros servicios de alumbrado, de barrido, de limpieza, de mantenimiento de espacios públicos. Todos los ingresos de la municipalidad están atados a una tasa de ajuste del 4%, con una inflación que lo viene superando ampliamente. Y ya en el año 2023 quedamos tuvimos 100 puntos abajo. 99. Sí, 99. Entonces el acumulado del 2023 más el 2024, que también está ahí dentro de los considerandos, llega a 192 puntos. Entonces eso es, si bien hoy pareciese, o sin lugar a duda que lo es, que pasar del 4 al 10 es un salto importante, que eso sería en valores porcentuales, no tenemos que también olvidarnos los valores nominales, cuánto es en dinero, porque por ejemplo Cooperativa Eléctrica tiene un canon de capital, o la cuota capital son 379 pesos, así lo multiplicásemos por 2, iríamos a 600 pesos, o sea, no solamente son los valores relativos o porcentuales, sino también los valores nominales de cuánto dinero es. Entonces, pero básicamente el argumento es tratar de correr a la par de la inflación, y tal vez el 10% en función a lo que pareciera que va a venir la inflación de los próximos meses, que puede que esté debajo de los 2 dígitos, en el orden del 8 o 9%, es compensar estos meses que faltan, el descalce que se tuvieron en estos 4 primeros meses y en los 12 meses del año anterior. ¿Tuvieron en cuenta las paritarias, o sea, los aumentos de los salarios? Está contemplado, o sea, no es que se puso un número para calzar el flujo de fondos, sino que se puso un número en función a una inflación proyectada que contemplara dentro de toda la composición de esa inflación la paritaria en el grado que corresponda, al igual que el mantenimiento de edificios, de combustible, de todo lo que hace al paquete de erogaciones del municipio. De igual modo, no nos olvidemos que toda la gente que pagó de contado, que usó el beneficio, que no es poca la gente, porque gracias a Dios mucha gente se sumó a eso, no es retroactivo. El que ya pagó, digamos. Esto a partir de ahora
no es que el que no pagó no se beneficia. Y reitero la diferencia en decir que es una actualización y no es un recargo, ¿no? Sí, una actualización. No, ¿y ustedes piensan votarlo hoy? Porque yo tengo la ley 8102 acá, en el artículo 37, inciso 8, donde se habla de que para este tipo de cuestiones, yo no soy abogada. Sí, yo no soy abogada, pero bueno, tenemos un grupo donde nos asesoramos con otros concejales de otras localidades, y justamente esta tarde me llega la información de que para este tipo de decisión, que puede ser crear nuevos tributos o aumentar los ya existentes, se necesita una doble lectura. En la ley 8102 dice que crear nuevos tributos o aumentar los existentes y la sanción del presupuesto municipal de gastos y recursos y cuentas de inversión. Entre la primera y la segunda lectura deberá mediar un plazo no menor a 15 días corridos en el que el proyecto deberá presentarse a los medios disponibles. En dicho lapso, el Consejo Deliberante deberá establecer audiencias públicas para escuchar a los vecinos y las entidades interesadas en dar su opinión. En los casos mencionados en los incisos 1 al 6, se requerirá para su aprobación el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros presentes del Consejo, tanto en la primera como en la segunda lectura. En los previstos de los incisos 7 y 8 será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta en ambas lecturas. O sea... Perdona, ¿dice creando o actualizando? No, dice aumentar, que es lo que estamos haciendo, o crear nuevos tributos. Bueno. Si se fijan, ahí él debe tener la ley, y si no se las... Angélica, no es necesario. Me parece que esto no sería aumentar un tributo, me parece. Aumentar sería, por ejemplo, que la alícuota de impuesto automotor, que era el 1,5% de la base imponible, pasarlo al 2% o al aumentar la alícuota. Yo tampoco soy abogado, pero no estoy tan seguro que esto sea aumentar un impuesto. Como decimos recién, esto es actualizar el impuesto que quedó determinado al inicio del ejercicio del año. El impuesto es un importe determinado y el contribuyente decide cómo pagarlos. Como decía Miguel, si lo paga de contado, aparte de los beneficios de no actualizarse, tenía otros beneficios por pronto pago, y en el diferimiento del pago, de elegir cantidad de cuotas, se establece una forma de actualización. Reitero, no soy abogado, pero no estoy tan seguro si esto es aumentar un impuesto o actualizar el valor, que me parece que no es lo mismo. Pero es un aumento, o sea, la gente común no lo va a entender desde la teoría, sino lo va a entender desde cómo eso impacta en el bolsillo. Es decir, es un 10% mensual acumulativo. Y no sé. Sin más decir que en la sesión anterior todos coincidimos de los sueldos bajos, ¿no es cierto? Eso fue unánime, digamos, que coincidimos en ello. Y en línea con eso, Romina, esto iría en desmedro de lo que decía Lelio, de aplicar un plan de movilización, de lo que había quedado en su momento, de lo que era la antigüedad. Esto no nos olvidemos que acá estamos viendo una parte del cuadro del estado de situación, del estado de resultados de la municipalidad, que es la parte de los ingresos. Y lo que se está proponiendo acá es darle la posibilidad al municipio que actualice esos ingresos para que no queden atrasados en función a la inflación. Como bien Angélica decía, por ejemplo, las paritarias. Prorrogar, postergar o no aprobar esto implica también prorrogar, postergar o no autorizar aumento de sueldo, porque indudablemente el municipio tiene que trabajar financieramente equilibrado y no puede pagar más de lo que reciben sus ingresos. Esto es una forma de actualizar los ingresos. Sí, para los empleados municipales, pero para el resto de la población también hay que considerarla. Sí, sin lugar a dudas. Y es un aumento, o sea, podemos hablar de actualización, podemos hablar, pero es un aumento en sí que repercute directamente en la economía mensual de cada uno de los vecinos de General Deza.
Pero es lo que ayuda al funcionamiento de la municipalidad. Yo te pregunto, ¿cómo hacemos con el funcionamiento diario de la municipalidad si nosotros no corremos a la par de la inflación? O sea, es una cuestión lógica. Pero me parece demasiado. Creo que como hacemos nosotros dentro de las familias, priorizar. Está bien, hemos priorizado. O sea, lo más que se pueda. Yo creo que se ha hecho. Porque si no, no te los van a pagar a los impuestos. La gente va a preferir comer, va a preferir pagar la luz porque se la cortan y no pagarte los impuestos. Entonces también hay que analizar desde ese punto de vista, porque yo he estado hablando con mucha gente, yo recorro, me contacto, y la gente hoy por hoy a los impuestos los deja de lado hasta que pueda, ¿no es cierto?, solventar sus necesidades básicas. Y después, por ejemplo, una persona que no pagó en todo el año porque tuvo problemas de salud, porque perdió el trabajo, porque no le aumentaron el salario en función de la inflación, que de hecho no lo están haciendo, cuando vaya a pagar a fin de año va a tener casi un 350% más que pagar por no haber cumplido mensualmente con el pago del impuesto. Entonces hay que analizar las dos caras de la moneda. Si a la municipalidad le conviene realmente elevar a un 10% mensual y correr el riesgo de que la gente no te lo pague porque no tiene plata, realmente va a recaudar, y que se achique la masa de los que pagamos, o todos juntos en febrero los impuestos, o los vamos debitando de nuestras cuentas, y entonces ver cuál sería el punto medio para que todos puedan cumplir con la obligación y que la municipalidad siga recaudando. Yo creo que se requiere de las dos partes, digamos, hacer el sacrificio de priorizar qué vamos a pagar y cómo vamos a vivir. Vos pensá que hoy por hoy hay gente que gana 200.000 pesos, un jubilado está pagando 40, 37, 40, algunos no saben por qué les llegó 70.000 pesos de luz. ¿Y te crees que te va a pagar el impuesto mensual? Sí, está claro. Va a preferir comer, ir a la farmacia. Entonces, a eso quiero llegar, a un punto en común. No te entiendo porque me aprobas la de la cooperativa y no me aprobas la municipal. Como que te contradecís en la... No me contradigo en absoluto, porque lo de la cooperativa eléctrica pone en riesgo la salud de la población si no se hacen las inversiones. En cambio, yo creo que acá no hemos visto todavía que se haya achicado el Estado municipal, que se hayan, por lo menos no lo conocemos nosotros, el resto de los partidos, que es lo que decía Lelio en un comienzo, no tenemos la información como la manejan ustedes, entonces no vemos un achicamiento del Estado municipal todavía, y no vemos que se haga también un esfuerzo de ese lado. Vemos que se aumenta un 10% mensual acumulativo el impuesto, y que va a haber mucha más gente a lo largo de todos estos meses donde todo va a ir aumentando, que va a decir, y no, al impuesto no lo pago, porque tengo que comer, tengo que pagar la cuota del chico en el colegio, tengo que pagar la luz porque me la cortan. Y los que hemos estado en la asamblea de la cooperativa, te cuento, la verdad que fue muy instructiva, y va a haber muchos más aumentos a futuro. Entonces, creo que hay que evaluar el todo, cómo va a repercutir sobre la municipalidad en cuanto a ingresos por pago de impuestos, y también hay que ver que las familias hoy por hoy están pasando por una situación crítica muy, muy grande, que se agudiza cada vez más. Angélica, vos decís como que el salto es muy grande, sí, de llevarlo al 10. ¿Vos cuánto aumentarías? Yo creo que con un 3% más sería suficiente si la municipalidad también efectiviza, ¿no es cierto?, o prioriza sus gastos en la medida que se pueda,
en eso no me puedo meter porque no soy especialista, así como yo priorizo en mi casa, vos seguramente en la tuya, y podamos tener, ¿no es cierto?, no perder vecinos que hasta ahora estaban pagando los impuestos y ahora han tenido que dejar de pagarlos. Yo he hablado con muchas personas, permanentemente hablo con la gente, y está preocupadísima porque está el que tiene la cultura de pagar los impuestos, como es los jubilados, que tampoco se promocionó como nosotros pedimos, la exención del pago de los jubilados que cumplían con los requisitos que la ordenanza fue aprobada el año pasado. ¿Por qué no se cumplió? ¿Están pegados los afiches? Cuando nosotros los pedimos, yo salí a ver y no había en las comunidades está pegado, y un montón de jubilados me preguntan a diario, me preguntan de qué se trata debe la ser afiche, y les después. explico. Sí, está muy bien eso era lo está que buenísimo, queríamos. porque va mucha gente grande y por ahí te preguntan ¿qué es eso? Entonces uno eso debe haber salido mucho después que yo fui a ver, porque se lo pedimos en 2 oportunidades a Vanina, no sé desde y no nos pudo decir dónde, porque yo le expliqué que había salido por los comercios a ver, ha habido Cotagro, había ido a varios lugares y no estaba el afiche. Entonces evidentemente que después de esa segunda reunión se pusieron a hacerlos, porque ellos aducían que era un gasto en papel, y nosotros decíamos, bueno, pongan un box. Así como logramos que pusieron un box para el registro voluntario de inquilinos, que pusieran también un box para que los jubilados o los parientes, porque ellos a veces no se pueden mover, fueran a hacerle ese trámite, porque el jubilado sí tiene la cultura del pago de los impuestos, pobre gente.